Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que estoy segura va a hacer saltar de alegría a muchos de ustedes, porque vamos a hablar de algo que sinceramente llevamos esperando un buen tiempo. Sí, amigos, porque hoy vamos a desgranar el misterio y la emoción que envuelve a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, la pregunta que todos nos hacemos está en el aire: ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo? ¿Qué proyectos se están preparando? La verdad es que la expectación es máxima, y en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los rumores, las pistas y las confirmaciones que han ido saliendo a la luz. Si eres fan de estos dos talentosos actores, si te emocionaste con sus interpretaciones y, por qué no decirlo, con su química, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta montaña rusa de noticias, te recuerdo lo de siempre: si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que inseparablemente van ligados en la memoria de muchísimos fans gracias a la exitosísima serie Senkalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Su romance en pantalla era tan convincente, tan real, que traspasó las fronteras de la ficción y conquistó los corazones de espectadores de todo el mundo. Y aunque su relación personal haya tenido sus altibajos, la posibilidad de volver a verlos juntos en un proyecto profesional siempre ha estado latente. Durante mucho tiempo tras el fin de Senkalkam, los rumores sobre una posible reconciliación, o al menos, sobre una nueva colaboración, han sido constantes. Cada aparición pública de uno junto al otro, cada me gusta en redes sociales, cada comentario de cariño, se ha analizado con lupa, desatando olas de ilusión entre los seguidores. Y es que, admitámoslo, la química entre Kerem y Hande es innegable. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en un fenómeno, y la forma en que interactuaban en pantalla era simplemente mágica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante un regreso triunfal? Los últimos meses nos han traído señales cada vez más claras, pistas que apuntan a que sí, efectivamente, podríamos estar a punto de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel compartiendo, una vez más, pantalla. La noticia más reciente y que ha encendido todas las alarmas, para bien, es la posible participación de ambos en un nuevo proyecto de Netflix. Sí, han oído bien, Netflix. Plataforma que ya ha apostado fuerte por la ficción turca, y que parece tener en su radar a esta pareja que tantos éxitos ha cosechado. Se habla de una serie o incluso de una película. Los detalles son aún escasos, y como suele ocurrir en estos casos, la información oficial tarda en llegar y se dosifica con cuentagotas. Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción, los portales de noticias del espectáculo turco y algunos insiders del mundillo han empezado a filtrar detalles que, si bien no son confirmaciones absolutas, sí son muy prometedores. Se rumorea que el proyecto podría ser de un género romántico, algo que para muchos sería la guinda del pastel. Imaginen a Eda y Serkan, o a dos personajes nuevos con esa misma chispa, protagonizando una historia para una plataforma global como Netflix. Sería un evento sin precedentes. Por otro lado, también hay quienes especulan con la posibilidad de que no sea una historia romántica en el sentido tradicional. Quizás un drama con tintes de comedia, o incluso un proyecto con un enfoque más cinematográfico. Lo importante aquí es que, al parecer, ambos actores están en conversaciones avanzadas, e incluso se dice que ya hay acuerdos en marcha. La energía que genera Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos es tal, que cualquier proyecto que los involucre se convierte automáticamente en un foco de atención masivo. ¿Y qué podemos esperar de este supuesto nuevo proyecto? Si seguimos la línea de lo que los fans amaron de Senkalkam, seguramente tendremos diálogos ingeniosos, momentos de tensión y de ternura, y esa conexión especial que ambos saben crear. La evolución de sus personajes en Senkalkam fue notable y, si les dan la oportunidad de explorar nuevas facetas, de mostrar un crecimiento actoral aún mayor, el resultado podría ser espectacular. Además de la posibilidad de un proyecto para Netflix, también se han escuchado rumores sobre otras colaboraciones, aunque con menos solidez. Pero centrándonos en lo más tangible, el interés de una plataforma de la talla de Netflix en reunirlos habla mucho del potencial que ven en ellos como pareja artística. El mercado internacional para las producciones turcas está en
auge y contar con dos de los actores más populares y queridos de Turquía en un mismo proyecto para una audiencia global es, sin duda, una estrategia ganadora. La expectación crece día a día, y los fans no dejan de enviar mensajes de apoyo y de deseo para que esta unión se materialice. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Kerem y Hande vuelven a estar activos, con mensajes pidiendo a gritos su regreso juntos. Es un fenómeno social, más allá de una simple serie o película, es la conexión emocional que han logrado establecer con su audiencia. Ahora bien, es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Netflix o de los propios actores y sus representantes, todo lo que tenemos son rumores y filtraciones. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, estas señales suelen ser bastante fiables. La maquinaria de la producción audiovisual es compleja y los acuerdos, los guiones, los castings llevan tiempo y a menudo se manejan con cierto secretismo hasta que todo está cerrado. ¿Qué más podemos decir sobre esta posible unión? Es una oportunidad de oro para ambos actores. Para Kerem Bürsin, quien siempre ha demostrado una gran versatilidad y carisma, es la posibilidad de consolidar su presencia en el mercado internacional. Para Hande Erçel, ha experimentado un crecimiento actoral impresionante, es la ocasión de seguir explorando su talento en proyectos de gran envergadura. Y para nosotros, los espectadores, es la promesa de volver a ser testigos de una química televisiva que marcó un antes y un después. Imaginemos por un momento el impacto que tendría un nuevo proyecto conjunto. Las redes sociales explotarían, las críticas serían extensas, y la serie o película se convertiría, casi sin duda, en uno de los contenidos más vistos de la plataforma. La industria turca ha demostrado su capacidad para crear historias que conectan con audiencias globales, y con Kerem y Hande al frente el éxito estaría prácticamente garantizado. Además, es interesante pensar en el tipo de historias que podrían contar. Si bien el romance fue el pilar de Senkalkapm, la madurez y experiencia que ambos han acumulado desde entonces podrían permitirles abordar temáticas más complejas, roles más profundos. Podrían sorprendernos con giros inesperados, con desarrollos de personajes que nos dejen sin aliento. La versatilidad es clave en el mundo de la actuación, y ambos han demostrado tenerla. Así que, queridos espectadores, la pregunta de si Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo en nuevos proyectos tiene una respuesta que, aunque aún no es un sí rotundo y oficial, apunta fuertemente en esa dirección. Los rumores sobre su participación en un proyecto de Netflix son cada vez más sólidos, y la ilusión entre los fans no hace más que crecer. Estamos ante la posibilidad de un regreso que podría marcar un antes y un después, y que sin duda nos tiene a todos expectantes. En resumen, hemos repasado la historia de éxito de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la inseparable conexión que crearon en Senkalkapm, y cómo esa química ha mantenido viva la esperanza de un regreso. Hemos hablado de los rumores más recientes, con especial énfasis en la posible participación de ambos en un nuevo proyecto de Netflix, una noticia que ha generado un revuelo considerable y que, de confirmarse, sería un hito para la ficción turca. Hemos especulado sobre lo que podríamos esperar de esta futura colaboración, ya sea en el género romántico o en otros, y la importancia que este proyecto tendría para la carrera de ambos actores y para la proyección internacional de la industria turca. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el esperado regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las esperanzas que rodean a esta querida pareja. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo la mejor información sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.